Saludos, estimado profesor Alvin Fumero y a nuestros compañeros de la Universidad de Campus. Mi nombre es Catherine Zambrano y soy estudiante en formación del último periodo de licenciatura en Psicología. En cumplimiento con los requisitos establecidos para la culminación de la Cátedra de Práctica Profesional e Intervención Psicoeducativa Comunitaria, tengo el honor de presentar la defensa de mi informe final de la planificación ejecución. Esto en fortalecimiento de la autonomía e inclusión socioeducativa de la Unidad Educativa Especial Estatal Bolivariana Luis Braille. Este proyecto representa la aplicación práctica de los modelos teóricos contemporáneos de la psicología del desarrollo, el cognitivismo y el enfoque sistemático comunitario, orientados a transformar la realidad neurocognitiva, psicomotora y relacional de estudiantes con compromiso visual. Para estructurar esta disertación bajo el rigor metodológico que exige la academia, la presente exposición se dividirá en 5 sesiones fundamentales. En primer lugar, abordaremos la fundamentación teórica y el diagnóstico de necesidades. En segundo lugar, analizaremos el mapa crítico y la matriz de actores sociales. En tercer lugar, desglosaremos el plan de acción operativo y los objetivos de la intervención. En cuarto lugar, expondremos el cronograma de temporalidad e hitos de ejecución y finalmente modelaremos los instrumentos clínicos aplicados junto con la presentación de las evidencias de campo y las métricas de éxito cuantitativos obtenidos. Al adentrarnos en la fundamentación del proyecto, es indispensable establecer la pertinencia científica de esta investigación. Acción en el área psicoeducativa. Tradicionalmente, la discapacidad visual ha sido comprendida desde un paradigma puramente biomédico o asistencialista, el cual regresa de manera implícita al individuo al asumirlo como un sujeto pasivo de cuidado y compasión. La psicología psicoeducativa contemporánea propone un giro paradigmático radical, posicionándose bajo un modelo biopsicosocial y de atención en la diversidad. En la unidad educativa Luis Braille, la urgencia de sistematizar apoyos integrales radica en las barreras detectadas no son inherentes a la condición fisiológica de ceguera o baja visión de los niños, sino extrínsecas. Se ubican en las dinámicas del ecosistema escolar y familiar que limitan su agencia personal. La sustentabilidad de este diseño metodológico radica en que no se limita a un acompañamiento áulico tradicional, articula de forma inédita los recursos del relieve con herramientas triflotecnológicas de vanguardia basadas en inteligencia artificial de audioasistencia, logrando un impacto escalable sostenible con el tiempo y con una clara proyección hacia la inserción de sociocomunitaria a los vecinos beneficiarios. Para comprender el impacto de este plan, debemos analizar cómo se abordan de manera integral las 4 dimensiones del desarrollo psicológico del estudiante con discapacidad visual. En primer lugar, la autonomía personal desde la perspectiva del conductismo operante. Esto implica el modelamiento y consolidación de cadenas conductuales complejas asociadas a la orientación, la movilidad corporal, espacial, el autocuidado y traslados independientemente en el espacio escolar sin requerir asistencia física constante. En segundo lugar, la autonomía cognitiva sustentados en el conductismo y la teoría del desarrollo de Jean Piaget. Analizamos cómo el niño procesa e incorpora el mundo exterior. Al analizar el sistema Braille y las herramientas tecnológicas, el estudiante reconfigura sus estructuras cognitivas. Esto transformando estímulos en mediadores superiores de sus pensamientos. En tercer lugar, la estabilidad socioemocional limita visualmente, impacta directamente en la autoimagen. Es por ello que intervenimos sobre el autoconcepto, la autoeficacia y fundamentalmente la tolerancia a la frustración, dotando al alumno estratégicamente de la autorregulación emocional ante los errores adaptativos
inherentes a su aprendizaje. En cuarto lugar, la inclusión comunitaria. Desde la psicología comunitaria buscamos transformar las representaciones sociales de los agentes circundantes, extinguiendo las conductas de sobreprotección que inhabilitan el sujeto y sustituyéndolos como redes de apoyo corresponsales que promueven su participación plena. El diagnóstico de campo inicial permitió identificar barreras críticas de acceso arquitectónico y pedagógico. Se evidenció una marcada dificultad en la orientación y movilidad autónoma de los estudiantes durante los traslados cotidianos en pasillos y áreas comunes, así como una subutilización de recursos adaptados en las aulas ordinarias. Aquí es donde se presenta la oportunidad de intervención al combinar el aula tradicional con sistemas modernos de IA, de audio asistencia, y abrimos un canal psicológico perceptivo alternativo de alta velocidad. Esto acelera significativamente los procesos de aprendizaje y dota a los estudiantes de herramientas vitales, tanto físicas como psicológicas, para su futura transición hacia entornos sociales no protegidos. Inicialmente, el análisis de la sección segunda corresponde al mapa de actores sociales. Debemos apelar al modelo bioecológico de Uri Bronfenbrenner. Entendemos que el desarrollo del estudiante no ocurre en el aislamiento, sino en la interacción dinámica de sus microsistemas. El primer actor clave analizando es la dirección y la coordinación institucional, que funge como agente interno con alto poder y alto interés. Su rol es la aprobación formal del proyecto y la facilitación de espacios físicos seguros. La estrategia de integración aplicada consistió en liderar de manera conjunta, manteniendo canales de comunicación bilaterales mediante reuniones quincenales formales de seguimiento para validar los avances del plan psicológico de intervención. El segundo factor fundamental lo constituye el personal docente y los especialistas del aula ordinaria. Estos poseen un alto nivel de interés y un alto poder de ejecución en el microsistema escolar, siendo los coejecutadores directos de la adaptación curricular y los responsables primarios de sostener el clima psicoeducativo del aula. La estrategia con este sector se centró en el involucramiento activo y la capacitación teórica práctica continua en triptecnología. El objetivo de esta estrategia fue demostrarles que el diseño metodológico de la intervención optimizada enriquece su labor pedagógica diaria psicológica, disminuyendo su resistencia al cambio sin sobrecargar sus tareas administrativas habituales y tomando en cuenta que tanto la parte de IA como la parte psicológica van muy de la mano. En el núcleo central del microsistema se encuentran los estudiantes con discapacidad visual total o baja visión, quienes se constituyen como los beneficiarios directivos del proyecto. Operativamente muestran un interés máximo hacia la intervención, pero poseen un bajo poder formal dentro de la estructura institucional. Por tanto, la estrategia de intervención psicológica se basó en el empoderamiento y la escucha activa de sus percepciones subjetivas, adaptando cada dinámica lúdica, psicomotriz y tecnológica a sus ritmos madurativos individuales y retroalimentándonos constantemente con sus vivencias en el aula. Al analizar el mesosistema, encontramos a los padres, madres y representantes un actor de carácter mixto, con un interés muy elevado y un poder medio. Ellos garantizan el esfuerzo y la consolidación de las conductas autónomas en el entorno del hogar. La estrategia aplicada con ello fue sensibilizar e informar de manera intensiva mediante la implementación de la escuela para familias centradas en la autonomía y la resiliencia, complementada con el envío frecuente de reportes diarios de incidencias psicoeducativas para mantener la unificación de criterios conductuales entre la escuela y la casa. Este componente engloba al personal administrativo y educativo interno,
así como a los desarrolladores de IAs, que son los que trabajan en el colegio, y aliados tecnológicos externos. Este bloque posee un alto interés y un poder medio ayudándolos en la psicología. La estrategia metodológica consistió en establecer una coordinación técnica y una sinergia directa para alinear de forma milímetra los algoritmos de detención de objetos e imágenes de necesidades cognitivas y pedagógicas reales en los alumnos diagnosticados con la institución y de estos ver cómo reaccionaban al momento psicológicamente. Finalmente, en el macrosistema ubicamos al Ministerio de Educación representando formalmente en el nivel educativo en la zona educativa. Posee un nivel de interés medio pero un poder alto y vinculante. Su rol es vigilar el estricto cumplimiento de los lineamientos legales, éticos y normativos de la institución. Nuestra estrategia de gestión fue mantener un monitoreo riguroso, asegurando que cada fase del plan y acción de cada instrumento clínico aplicado estuviesen perfectamente alineados con el colegio y la institución de la República, en el marco ético escolar vigente, tomando en cuenta desde el lado psicológico y desde el lado de la tecnología que nos presenta el colegio. El análisis relacional del mapa nos lleva a una conclusión crítica. La sinergia entre dirección, docentes y padres forma la tríada esencial del éxito de cualquier intervención psicoeducativa. Si la comunicación o los sistemas de contingencia fallan en alguno de estos vértices, la autonomía conductual que el estudiante modela con éxito dentro del aula sufrirá un proceso de extinción inmediata al ser trasladado al hogar o al entorno comunitario. La sección tercera nos introduce en la estructuración operativa de nuestro plan. Para asegurar la coherencia metodológica, se diseñaron 3 objetivos específicos, encadenados de forma secuencial. El objetivo específico 1 se orientó al diagnóstico, buscando identificar las necesidades particulares de cada alumno a través de guías clínicas y observación sistemática. En este caso, el objetivo específico 2 se enfocó en el fortalecimiento de autonomía psicomotora y el entrenamiento en movilidad y la inserción del sistema que ya utiliza el colegio en asistencia por IA. El objetivo específico 3 se centró en la capacitación y el empoderamiento de los mediadores, docentes y padres para unificar las pautas de estimulación independiente de nuestros alumnos. Bajo el objetivo 2, implementamos talleres vivenciales de orientación y movilidad corporal espacial, utilizando el patio de recreo y los pasillos principales como laboratorios de aprendizaje práctico. Paralelamente se ejecutaron las pruebas pilotos del sistema de asistencia e inteligencia para la detención de acústica y el comportamiento psicomotor en los alumnos. La meta conductual establecida fue ambiciosa pero medible: obtener una reducción comprobable de un 40% en los tiempos de desplazamiento autónomo de los estudiantes en sus rutas cotidianas escolares. Para el objetivo 3, el acompañamiento del docente se realizó mediante conversaciones prácticos y dinámicos enfocados en adaptaciones curriculares y de acceso arquitectónico dentro del aula regular. Con la familia se ejecutó el taller estructurado de la escuela para familias, direccionando al fomento y sostenimiento de la autonomía psicomotora en el hogar, estableciendo como meta de impacto lograr al menos un 85% de asistencia activa en los representantes convocados. Las pautas clínicas familiares prescritas se estructuraron de la siguiente manera: reconfiguración espacial, mantener un orden estricto e inmutable en los muebles de los objetos en el hogar para propiciar desplazamientos fluidos y seguros y tener así un buen desarrollo psicomotor de nuestros alumnos. La evitación de sobreprotección permitida de forma obligatoria, que realizan de manera independiente tareas cotidianas como el vestido, el calzado e higiene personal, limitando la intervención del alumno. La orientación verbal activa nos sirvió para brindar referencias auditivas precisas de orientación espacial en vez de tomarlos de la mano o arrastrarlos para guiarlos.
El soporte emocional equilibrado fue tolerar y validar de manera empática la frustración del estudiante, entendiéndolo como un proceso natural necesario para alcanzar la madurez y la independencia. En la sección cuarta describe la distribución del tiempo a lo largo de un horizonte de intervención intensiva. Esto durante las semanas se reservaron para el diagnóstico. En la semana donde se hizo la planificación y calibración tecnológica, entre las semanas 4 y 5 para talleres de autonomía. En la semana 6 y 7 la capacitación a mediadores y por último en la última semana para la evaluación y cierre metodológico. La fase 4 se desarrolló durante una semana de manera paralela a las sesiones con los alumnos. Su objetivo fundamental fue unificar el lenguaje de apoyo entre las escuelas y el hogar para disminuir los índices de sobreprotección familiar. Y finalmente la fase 5 fue ejecutada donde se recogió la información cuantitativa y cualitativa de salida, concluyendo con la entrega de este informe formal detallado a la dirección de la institución como recomendaciones clínicas para el futuro. En la sesión quinta abordamos el modelado formal y detallado de las 4 herramientas de recolección de información que validaban metodológicamente la investigación y sostienen el rigor científico de la intervención. El primer instrumento modelado en el anexo 1 es el reporte diario de incidencias psicoeducativas. Esta es una bitácora clínica que registra de manera cualitativa y operativa 4 áreas de observación: conductual, orientación y movilidad, interacción social, uso de recursos adaptados y respuestas emocionales. Lo valioso de este instrumento es que no es puramente descriptivo. Exige que ante cada incidencia reportada se explicite la acción inmediata de contención o reajuste psicológico aplicado con el facilitador en el campo. En la segunda anexo, el detalle la guía de entrevista para docentes estructurada en 3 dimensiones analíticas. La pedagogía exclusiva, donde se evalúan las adaptaciones metodológicas en el quehacer diario. La autonomía, que registra la percepción maestro sobre los momentos e independencias del alumno, y las tecnologías asistivas, que analizan la disposición del docente hacia el uso del software con IA en su práctica habitual hacia el modelo psicomotor de nuestros estudiantes. En el anexo 3 presentamos el cuestionario diagnóstico dirigido a los padres, familia, estructurado bajo una escala de Likert de 5 puntos que va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Este instrumento evalúa 5 ítems críticos sobre el entorno familiar, midiendo si el niño realiza tareas autónomas en el hogar, si la familia incentiva la movilidad sin llevarlo de la mano, si poseen la preparación emocional para guiar el aprendizaje y si reconocen que la sobreprotección limita al menor y su percepción sobre las ventajas futuras de las tecnologías asistidas. En el cuarto instrumento modelado en el anexo 4 es la guía de observación de espacio y conducta psicomotora, evaluada bajo los criterios de he logrado, en proceso y no observado. Esta escala mide de forma directa 5 indicadores de la psicomotricidad adaptativa: la postura y marcha erguida en el patio, utilización autónoma de puntos de referencia y estructuras, rastreos y exploración táctil de pertenencias en el pupitre, evitación de obstáculos fijos con reajustes de trayectoria y la reacción emocional de ecuanimidad, junto a la solicitud asertiva de ayuda verbal en caso de desorientación. Como sustento empírico de la ejecución del plan, se presentan en pantallas las evidencias fotográficas que validan la realización del abordaje comunitario en la unidad educativa especial Luis Braulio. En estas capturas se aprecian las asambleas con el personal directivo, los talleres vivenciales con el cuerpo docente y las sesiones de la escuela para familiares.
Estas imágenes certifican que el lema institucional de nuestra universidad, aprender haciendo, fue el eje motor de toda la práctica en el campo. Para concluir, el procedimiento final de los datos arrojó el cumplimiento estricto de las dos métricas de éxito cuantitativas planteadas en el diseño original del proyecto. En primer lugar, se alcanzó de forma satisfactoria la reducción del 40% de los tiempos de desplazamientos autónomos de los estudiantes a lo largo de los pasillos y áreas comunes del plantel, evidenciando una notable optimización en sus capacidades de marcha y orientación espacial. Para concluir el procedimiento final de los datos arrojados, el cumplimiento estricto de las métricas de éxito cuantitativos planteadas en el diseño original del proyecto. En primer lugar, se alcanzó de forma satisfactoria la reducción del 40% en los tiempos de desplazamiento autónomo los estudiantes a lo largo de los pasillos y áreas comunes del plantel, evidenciando una notable optimización en sus capacidades de marcha y orientación espacial. En segundo lugar, registramos de manera sostenida un 85% de asistencia activa familiar en las escuelas para la familia, en las escuelas, los talleres educativos, logrando romper con los patrones históricos de apatía comunitaria y asegurando que las pautas conductuales autónomas continúen reforzándose de manera corresponsal en el hogar. En este caso, estimado profesor, la psicología psicoeducativa y comunitaria encuentra su verdadero sentido cuando deja de ser teoría en el papel y se convierte en una herramienta para transformar realidades humanas. A través de esta intervención no solo hemos modelado conductas autónomas, hemos dotado a un grupo de niños con compromiso visual de herramientas cognitivas y socioemocionales para reclamar su derecho a la independencia y a una inclusión social plena. Al cerrar esta última materia de mi carga académica, reafirmo mi compromiso ético de ejercer la psicología con la máxima rigurosidad científica y el sentido humanitario. Quedo formalmente a la disposición de sus valiosas observaciones y preguntas académicas. En este caso, quiero darles muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.